El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos, números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 km por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física bit a bit.
Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré sobre la memoria RAM. Les explicaré qué es y por qué es necesario en nuestros dispositivos en la actualidad. Bueno, empecemos. La memoria RAM o Random Access Memory, cuyas siglas en español significan memoria de acceso aleatorio, es un término que quizás has escuchado con mucha frecuencia, pero tal vez poco conozcas, e incluso en ocasiones hasta podrías no saber definirlo con tus propias palabras. Es por eso que, a continuación, te contaremos más acerca de él. Es considerada como uno de los componentes más importantes de cualquier equipo de cómputo, ya que se encarga principalmente de almacenar y ejecutar todas las instrucciones asignadas por la unidad central de procesamiento o el CPU. ¿Eso qué quiere decir? Les explicaré con un ejemplo práctico. Sin importar el dispositivo electrónico del cual estemos hablando, ya sean computadoras, teléfonos, tabletas o cualquier aparato electrónico que use memoria RAM, la información a la cual deseamos acceder está asignada en bloques con determinados tamaños. En este ejemplo, intentaremos acceder a una información que se encuentra en el bloque marcado en rojo. Si usáramos una memoria de acceso regular, la memoria tendría que pasar por una serie de bloques que se encuentran antes del rojo. Eso significa que tardaría mucho tiempo en poder acceder a la información. En cambio, con una memoria RAM, podemos acceder de forma inmediata al bloque rojo sin tener que pasar por los bloques anteriores y así sucesivamente. Eso es el significado de que la memoria tenga acceso aleatorio. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es en donde se almacenan programas que actualmente están en uso y datos informáticos. Mientras el dispositivo tenga más cantidad de memoria RAM, el mismo será capaz de reproducir programas o multimedia simultáneamente, sin que su eficiencia se vea afectada. Cabe acotar que la memoria RAM es conocida como una memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. Asimismo, la memoria RAM puede ser reescrita y leída constantemente. Es importante que tengas claro algunos conceptos relacionados con la memoria RAM a la hora de adquirir una para nuestros equipos. Lo primero que debes analizar es el uso que queremos darle a la misma, teniendo en cuenta que, a medida que la capacidad de almacenar instrucciones de nuestra memoria RAM sea mayor, mejor será el rendimiento de esta. Es decir, que la velocidad con la que trabajará nuestro equipo será mayor y las ralentizaciones al momento de realizar procesos que necesiten de mucha potencia serán nulas o menos frecuentes. Es decir, una persona que requiera únicamente navegar por internet o editar documentos, su memoria RAM debe ser de mínimo 4 GB, ya que no necesita que la computadora realice trabajos complejos. En cambio, si el uso que vas a proporcionarle a tu equipo es más complejo, entonces es muy probable que sea indispensable un computador cuya tarjeta madre tenga la capacidad de soportar una mayor cantidad de memoria RAM, ya sea que la tarjeta madre sea compatible con un tipo de RAM de alta gama o que tenga varios slots para así insertar varias memorias. Para el caso de los gamers o profesionales que requieran un mejor rendimiento del equipo, ya sea para edición de videos, fotografías, programación de páginas web, aplicaciones o para el uso de juegos pesados, necesitan 8 GB o más. Por esta razón, te aconsejamos ser muy cuidadoso e informarte bien a la hora de elegir el tipo de memoria RAM para tu equipo, según tus exigencias y necesidades de trabajo para que éste responda de manera adecuada, correcta y eficaz. La memoria RAM ha evolucionado constantemente desde sus inicios, siendo uno de los factores clave a la hora de elegir una computadora o un dispositivo computarizado. A lo largo de la historia han existido varios tipos de memoria de RAM. Si quieres saber cuáles son los tipos de memoria RAM, haz clic acá arriba donde te explicaré cuáles son los tipos de memoria RAM y cómo han evolucionado con cada versión que ha sido lanzada. Aunque no se puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento, la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser considerada la piedra angular de estas máquinas. Y es precisamente este componente el encargado de computar, ordenar y procesar. Sin embargo, la mayoría tenemos nociones más bien pobres de lo que realmente hace, dudas sobre cómo lo hacen y muchas preguntas sobre cómo se han convertido en los complejos milagros tecnológicos que son hoy en día. Por dicha razón he optado en incurrir en la decisión de realizar una serie de videos que expliquen
No solo dicho título, sino además un conjunto de temas que serán de mucha utilidad en la búsqueda de detallar los aspectos más importantes de los diferentes componentes que dan vida a nuestra PC. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo de Hardware para novatos titulado ¿Qué es y cómo funciona el CPU o procesador? El procesador o CPU se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este, el equipo sería incapaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. El procesador es la parte que realiza todos los cálculos matemáticos y todos los procesos de control para que la computadora pueda realizar sus funciones. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos, el cual se inserta en la tarjeta madre o mainboard en un conector especial denominado socket. Exteriormente, un procesador es un cuadrito que tiene uno de sus lados llenos de pines. Esos pines son los que se insertan en el socket mencionado anteriormente, el cual está lleno de agujeritos. Encima lleva un ventilador, el cual suele ser bastante grande para disipar el calor que genera con su actividad. Cabe mencionar que todo en la computadora son datos y números. Obviamente, para hacer todo esto una computadora necesita de complejas operaciones matemáticas. Por eso, cuanto más rápido un procesador realice estas operaciones, mejor será el rendimiento de la computadora. La velocidad del procesador se mide en hercios o hertz, como se le conoce en el idioma inglés. Esta es la unidad de frecuencia que equivale a una vibración por segundo. A mayor velocidad de hercios, mejor es el procesador porque hace más operaciones en menos tiempo. En la actualidad, los procesadores más modernos miden su velocidad en gigahertz. Ahora les contaré un poco su historia para que comprendamos así la importancia del tiempo y los avances tecnológicos. Hubo un lapso de tiempo en el que los procesadores eran constituidos por enormes armatostes que bien podrían llenar una habitación. Gracias a la llegada de los transistores en los años 50 y los 60, los procesadores comenzaron a hacerse mucho más pequeños, potentes y confiables. Sin embargo, cuando les menciono de hacerse más pequeños, no me refiero a que cabían en la palma de la mano. Simplemente pasaron de ser tamaño habitación a ser tamaño nevera, por así decirlo. Con el pasar del tiempo, vino la invención del circuito integrado, que resumía básicamente todo en una única placa, y poco a poco todo comenzó a reducirse en tamaño y aumentar en rendimiento. En 1971, Intel lanza al mercado su primer microprocesador conocido como Intel 4004 o 4004. Un año después, en 1972, la empresa anuncia el lanzamiento del primer microprocesador de 8 bits bajo el nombre de 8008. Pero esta pieza no sería tan trascendental, puesto que aún era limitada para lo que prometía, razón que llevó a que en los años siguientes, en 1974, se diera a conocer el Intel 8080, el que sería conocido como el primer microprocesador de propósito general. Los avances se siguieron dando con mejoras intrínsecas en cada dispositivo, razón que en 1978 llevó a Intel a presentar el microprocesador 8086 de 16 bits, el cual fue convertido en un estándar de la industria. Años después, 1985, se daría una gran escalonada cuando el Intel 386 incluiría un chip de 32 bits. Y desde entonces lo demás es historia. La rápida evolución de estos pequeños chips y su gran flexibilidad han acaparado todo el mercado del cómputo. Ahora bien, indagaré uno de los temas más importantes que seguramente los ha traído hasta este video, y es precisamente cómo funciona el CPU. Cuando una función, un programa o una parte de datos se pone en proceso, la CPU utiliza la memoria RAM y cualquier otro hardware con el fin de procesar los datos. La CPU lee las instrucciones asociadas a la tarea antes de enviarla de nuevo a la memoria RAM. Las instrucciones que la CPU recibe tienen que ver con los cálculos y el transporte de datos. El boot del sistema es el camino que deben recorrer los datos antes de que estos se ejecuten. Es tarea de la CPU asegurarse de que los datos se guíen por dicho sendero con el fin de ser procesados y luego llegar a la siguiente etapa. En cada parada del bus del sistema, la CPU se asegurará de que los datos lleguen allí en el orden correcto. De manera paralela, el procesador maneja dos datos en un mismo momento.
Uno de estos son los datos que necesitan ser procesados y el otro es el código de programa que está conectado a dichos datos. El código de programación es una lista de instrucciones sobre cómo los datos deben de ser manejados y posteriormente tratados, pero en un idioma que el procesador pueda interpretar. Como seguramente habrá otros componentes de la computadora que no entiendan ese código de programación, el trabajo del procesador es interpretar las instrucciones para esos componentes. Cada procesador maneja ambos tipos de datos hasta que ya no se necesitan. Esto es cuando se cierra el programa o cuando ya no se accede al hardware utilizado. Resumidamente, la función del procesador está fraccionada en 4 fases. En primer lugar, lee los datos que deben ser procesados. Posterior a ello, se analizan los datos que se han leído en la primera fase. Luego, se ejecutan los procesos sugeridos y analizados anteriormente, para finalmente llevar la información cargada desde el procesador hasta la memoria para mostrarla hasta que el usuario decida ya cerrar el proceso.